En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa a las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: Venid vosotros benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá: Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos, conmigo lo hicisteis. Y entonces dirá a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también éstos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él replicará: Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. En agosto del año 1936, un grupo de 51 religiosos misioneros claretianos fueron asesinados en una pequeña ciudad de Huesca llamada Barbastro. Junto con ellos también fueron asesinados un grupo menor, 18 religiosos contemplativos, también el obispo de la propia diócesis, así como un grupo de sacerdotes diocesanos y un grupo de laicos que ayudaban en las iglesias de esa pequeña ciudad. Dicen las crónicas que esos jóvenes misioneros claretianos murieron perdonando a sus verdugos y proclamando «Viva Cristo Rey». ¿Por qué proclamaron eso? ¿No querían o no amaban su vida? ¿Despreciaban su existencia aquí en la tierra? Para nada. Simplemente tenían bien claro que la vida aquí en la tierra pasa, se termina, se transforma, y que, como decía Santa Teresa, la vida en la tierra es una mala noche en una mala posada. Uno de los filósofos más importantes que ha dado nuestro país en el siglo XX, Julián Marías, decía que en función de tu concepción del más allá, así dependerá tu comportamiento en el más acá. En función de si eres una persona que crees en la otra vida, una persona trascendente, así te comportarás aquí en tu existencia en la tierra. Estos jóvenes misioneros amaban profundamente su vida en la tierra. Tenían un fuego en su corazón que les hizo entregar su vida para ser evangelizadores. No pudieron completar lo que aparentemente el Señor les pedía, que era marchar a tierras de misión, pero sí lo completaron de otra manera, porque dieron testimonio aquí, en España, de que el Señor ocupaba el primer lugar en su corazón
y era Él el que les daba las fuerzas necesarias para amar hasta el extremo. Por eso murieron perdonando, no murieron maldiciendo. Murieron otorgando el perdón a sus verdugos y pidiendo al Señor por el bien de España y de aquellos que les habían llevado a la muerte. Creo que en la fiesta de Cristo Rey, lo primero que nos recuerda la Iglesia es que Cristo reina en nuestros corazones si dejamos que Él ilumine nuestra vida. Y nosotros no podemos tener la vida o vivir la vida como si se fuera a terminar aquí, porque sabemos que no es verdad. Sabemos que la vida aquí se termina, pero que el ser humano sigue vivo y se encuentra con su Padre Dios y podrá disfrutar del amor de Dios en el cielo por toda la eternidad. Por eso nosotros proclamamos ese agradecimiento al Señor, porque sabemos que su muerte en la cruz significó nuestra victoria, que su resurrección también significó nuestra victoria, puesto que Él en la cruz clavó el poder del demonio, el poder del mal, destruyó el poder de la muerte. Por eso estos jóvenes proclamaban «Viva Cristo Rey», porque sabían, así lo habían experimentado, que la muerte no es el final, es simplemente la puerta que da acceso a la vida eterna. Y el Señor llenó su corazón de la fuerza necesaria para perdonar a sus verdugos. Por eso en la fiesta de Cristo Rey, y viviendo esta pandemia que estamos viviendo, tendremos que ser testimonio de esperanza en medio del mundo, de aquellos que han perdido a sus seres queridos. Y todos conocemos a personas que se han marchado y a familias que están heridas porque han perdido a personas que aman. Y tú y yo, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, con nuestra palabra, con nuestra manera de vivir, tendremos que ser consuelo para ellos, para decirles, estate tranquilo, la muerte no es el final. Cristo ha vencido a la muerte. Hay vida después de la muerte. Los nuestros no están en el olvido. Están en manos de un Dios que es bueno. Están, por tanto, en las mejores manos. Las manos de aquel que entregó la vida de su único Hijo para que nosotros tuviéramos vida y esperanza. Por eso vivamos como personas que se sienten afligidas porque sienten la marcha de sus seres queridos, pero que tienen esperanza porque saben que la muerte no es el final. Cristo ha vencido a la muerte. Cristo ha vencido al pecado. San Pablo se lo decía a los de Tesalónica: no quiero que ignoréis la suerte de los difuntos para que no os comportéis como personas que no tienen esperanza. Si tú, cuando has perdido un ser querido, te comportas como una persona que tiene fe, rezas por esa persona que amas y quieres, pero a la vez das el testimonio de que tienes la certeza de que está en buenas manos, las manos de Dios, de que está viva con Dios en el cielo, y que por eso, aunque llevas con dolor su marcha, tienes esperanza, tienes por tanto fe y crees en la otra vida, tu ejemplo será luz para los que pasan a tu lado. Y nuestra sociedad necesita testimonio de esperanza en medio de este mundo, porque hay muchos que sin darse cuenta viven como si tuvieran orejeras, no se dan cuenta de que la vida no termina aquí, no tiene su vida sentido de trascendencia, y por lo tanto cada día que pasa la muerte se acerca más y es un día menos que tienen en su existencia, mientras que para nosotros, que vivimos la vida plenamente, porque sabemos que hemos de vivir amando y porque sabemos que cuando el Señor nos llama a su presencia, seremos abrazados por su amor y por su misericordia. Nosotros tenemos que dar ante ese mundo, que desgraciadamente ya no tiene sentido de trascendencia ni del más allá, tenemos que darle ese testimonio de esperanza. ¿Cómo te comportas ante tus cruces, ante tus dificultades, ante la marcha de tus seres queridos? ¿Proclamas, como estos mártires claretianos, viva Cristo Rey? Porque lo vives, porque te comportas como una persona que sabes que el Señor te consuela y que el Señor te sostiene, porque sabes que la muerte no es el final. Estarás siendo luz.
Esa es la primera enseñanza de este Evangelio. Ya no se habla, desgraciadamente, del más allá. Solo se habla de la vida en la tierra. Pero esta vida se termina. Y Cristo vino para que la muerte perdiera su aguijón y pasara de ser el final a ser simplemente una puerta que nos da acceso a la vida eterna, al encuentro con Dios para toda la eternidad. En segundo lugar, nos van a examinar. Y nos van a examinar del amor que hemos puesto aquí en nuestra vida en la tierra, de cómo te has comportado con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tus familiares, pero también de cómo has cumplido tus tareas y obligaciones laborales, de si has sido una persona que has intentado construir porque perdonabas, porque dabas una nueva oportunidad al que se había equivocado, porque reconocías tus errores con humildad, o si por el contrario, en lugar de construir, has destruido. ¿Cómo estamos comportándonos en nuestra vida? Vemos a Cristo que pasa a nuestro lado y que necesita nuestro amor, nuestra misericordia, nuestra generosidad. O por el contrario, solo nos miramos a nosotros, nuestras necesidades, nuestros egoísmos. Somos incapaces de levantar la cabeza para ver a Cristo que pasa en el rostro del necesitado. Las palabras de Jesús son claras. Venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer. Y en esta sociedad en la que vivimos hay muchos que tienen hambre, que tienen sed. Hambre porque a lo mejor no tienen dinero para comer, para pagar su luz, el agua, la hipoteca. Pero también hay muchos que tienen hambre y sed de la verdad que les hace libres. De la verdad porque ya no tienen una conciencia recta. De la verdad porque nadie les ha enseñado que Dios existe y les ama. De la verdad porque nadie les ha enseñado que no están solos, que la muerte no es el final, puesto que Dios nos ama y prueba de eso es que envía a su Hijo al mundo para salvarnos. ¿Damos testimonio de nuestra fe? ¿Educamos a los nuestros en la fe que les ayudará a tener esperanza, que les ayudará también a tener una conciencia recta? Porque no hay hambre peor que el hambre espiritual de pensar que después de esta vida no hay nada y que por lo tanto la muerte es el final. Entiendo y comprendo, aunque no sé lo que sienten los que no tienen fe. Entiendo y comprendo su desazón, su nerviosismo, su angustia, cuando la muerte llama a la puerta de su corazón. Porque como no tienen sentido de trascendencia y no creen en el más allá, la muerte es el final. Y eso tiene que ser angustioso y agobiante. Por eso nosotros, que sin mérito alguno hemos conocido el amor de Dios, que gracias al esfuerzo de nuestros padres, al esfuerzo de los catequistas, de los sacerdotes que nos han enseñado a distinguir el bien del mal, sabemos que que la muerte no es el final, sino que después de la muerte la vida continúa. Nosotros tenemos una gran deuda de gratitud y un deber de ser cadena de transmisión que lleva la esperanza, el amor de Dios, la buena noticia a los que desgraciadamente se cruzan por nuestra vida y ya no tienen fe ni esperanza. Viva Cristo Rey significa, no puedo poner mi corazón en las cosas de este mundo. He de vivir con los pies aquí en la tierra, amando, sirviéndome de los bienes de este mundo para mi bien y para el bien de los que están a mi lado. He de vivir con esperanza, he de vivir la vida plenamente, porque para eso Dios me puso aquí, para que disfrutara de la vida, de la familia y de tantos dones como hemos recibido. Pero no te olvides, también para que esos dones y tú mismo ayudarais a los que pasan por tu lado y necesitan tu generosidad, necesitan tu esfuerzo, necesitan que te compliques la vida. No eches la vista a otro lado cuando veas pasar a Jesús. En el pobre está Cristo, en el que no tiene que comer, en el que no tiene la luz de la verdad porque no tiene una conciencia recta. En Él está Cristo. Y el Señor te pedirá cuentas de qué es lo que has hecho. Si has intentado, en función de tus dones, talentos y posibilidades, ayudar a ese que sufre, que pide tu ayuda, que pide tu misericordia. Que el Señor pueda contar con nosotros. Nos ponemos en pie.